Bueno, pues nuevamente nos encontramos con una celada, con un nuevo debate trampa de la ultraderecha para, agarrando una cuestión sensible, y no negaré que lo sea, coger solo uno de sus aspectos, no buscar los responsables y fortalecer su propia idea de sociedad, que es una sociedad cada vez más desigual, donde el Estado desaparezca y donde el poder y el capital privado sea omnipresente. Y esa es la receta que plantean, porque lo único cierto que se ha trasladado aquí en esta tribuna, sin tener que entrar en descalificaciones, ha sido que esto preocupa a millones de personas. Vamos a ir a los datos para entenderlo mejor. Hay 26 millones de hogares en el Estado español, 26 millones de viviendas, según el Ministerio de Fomento. Hay 3,4 millones de viviendas vacías. Repito, 3,4 millones de viviendas vacías. En ese mismo Estado hay 4.100.000 personas que viven en exclusión severa. 1.500.000 hogares en exclusión severa, en el mismo Estado en el que hay 3,4 millones de viviendas vacías. Pero hay más. En ese Estado, en el Estado español, hay 800.000 hogares, hay 2,1 millones de personas que viven en eso que se llama la inseguridad en la vivienda. Inseguridad en la vivienda, que es el temor a perder la vivienda, no por ocupas, sino por los bancos que se las van a quitar o por los fondos buitres que se las van a quitar. Y esa es la foto dramática, pero se puede implementar todavía más para entender cuál es la problemática de la vivienda. Un 40% de paro juvenil. La mayoría de los jóvenes que tienen empleo o mantienen el empleo en estas circunstancias lo hacen con salarios por debajo de 1.000 euros. La edad de emancipación de los jóvenes se ha elevado hasta 29,6 años. Y en esa tesitura lo que ustedes plantean es que el Estado no intervenga, que los poderes públicos no intervengan para regular el precio del alquiler. Porque además lo dicen, tienen la osadía de decirlo, incluso contra los vientos de la historia, que el mercado se regulará solo. Con este panorama de datos que he descrito, ustedes se atreven a decir que el mercado se regula solo y no genera injusticias. Y por eso, como creen en eso, dicen que no hace falta hacer más. Y se lo han recordado. Todo esto por parte de unas corrientes políticas e ideológicas que alimentaron aquello de que había que dar vivienda social a los fondos buitres, como a Blackstone en el 2013, cuando muchas de sus señorías participaban de ese proyecto político. Pero aún hay más, y hay más datos. En ese mismo Estado en el que hay 29.406 desahucios en el año 2020, incluso con escudo social, del orden de 162 desahucios por cada día hábil del año pasado. Esa es la foto real de la vivienda en el Estado español. ¿Les preocupa algo de eso? No. Les preocupa que el mercado no se pueda regular solo. ¿Les preocupa o a quién defienden con su iniciativa? ¿A todas esas personas vulnerables que he señalado? No, a los propietarios. Pero cuando dicen a los propietarios, fundamentalmente a los grandes tenedores. ¿Y cómo quieren sostener las cosas que nos hacen libres porque nos hacen iguales? ¿Cómo quieren sostener la educación, la sanidad, la vivienda, la protección social o el empleo si no es con recursos públicos? ¿Para qué quieren que exista el Estado entonces si no es para conseguir que la ciudadanía sea cada vez más libre y más igual? Que no sea solo libre para tomar unas cañas, sino libre para poder tener una vivienda digna. Porque nosotros y nosotras creemos que la vivienda es un derecho, no un bien. Y esa es una diferencia fundamental para con ustedes, señorías. Porque los derechos que se pueden comprar con dinero no son derechos, son privilegios. Y eso es lo que parece que no quieren entender. Creo que hay mucha más verdad en las paredes que en muchas de sus iniciativas parlamentarias. Diría que en todas. Hoy les dejo una frase de una pared que tiene más verdad que todo lo que han dicho. La vida es lo que pasa mientras te angustias pensando en los ocupas que se meterán en el piso que no tienes porque no te pertenece y le pertenece al banco durante las vacaciones que jamás te podrás permitir.